paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y ahora último hoy finalizamos la tercera parte de la templanza. La templanza. Así que eso es una de las manifestaciones. Aquí en Gálatas vemos esas manifestaciones, pero hay otras más que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, de aquel que ha creído en Jesús. Amén. Así que les invito entonces allí a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Perdón. Versículo 6 al 8, dice así la palabra de Dios. Pablo escribiendo a Timoteo, un joven que dirigía una iglesia, y les dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Acá en esta versión de traducción lenguaje actual nos dice el versículo 8: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Amén. Amén. Padre, te doy gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús oro, Señor, en esta hora, para que sea tu Santo Espíritu ministrando las vidas a través de tu palabra. Que no sea yo hablando, Señor, sino que tú uses mi vida como ese instrumento para no solamente edificar la vida de mis hermanos, sino también la mía, Señor, en esta mañana. Toma, Señor, esta palabra, que tu Espíritu Santo exhorte, anime, redarguya. Te lo ruego, Padre, y en el nombre de Jesús, que todo pensamiento que pueda estar, Señor, ahora yéndose a otro lugar, en el nombre de Jesús te pido que puedan estar sujetos, Señor, a la obediencia a ti, que puedan ahora estar centrados, Señor, en este momento y en este tiempo, para recibir tu palabra y que cumpla el efecto por el cual tú la envías en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vemos que el Espíritu Santo en la vida del creyente es el que produce estos frutos. No por sí solo nosotros podemos obtener estas manifestaciones de fruto del Espíritu Santo. Y aquí, como hemos leído en Timoteo, Pablo habla a Timoteo y dice en el versículo 7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. O sea que algo que Dios ha puesto en cada creyente, y es que dice que no nos ha dado el que tengamos cobardía, sino poder. Tres cosas que Dios nos ha dado. Poder, ¿cierto? Poder, ¿para qué? Para enfrentar situaciones que a veces en la vida diaria necesitamos enfrentar como creyentes. Si usted ha leído en la palabra muchas veces, ¿cómo ha visto usted que muchos seguidores de Cristo necesitaban valor para poder pregonar la palabra? Y lo dice el Señor en su palabra, que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. O sea que para ser hijo de Dios, para ser creyentes, seguidores de Cristo, necesitamos poder. Además de eso nos dice que nos ha dado Dios de su amor, ¿cierto? Cuando amas a Dios, eres capaz de defender con valor aquello en lo cual estás creyendo. Eres capaz de defender con valor. Entonces, nosotros cuando sabemos que queremos y agradar a Dios y amarle, estamos dispuestos a participar, ¿cierto?, de ese amor que Dios nos ha dado y también brindarlo, así como Dios nos ha amado y nos ha dado de su amor, brindarlo también a los demás. Y también dice que no, amor y
dominio propio, ¿cierto? Necesitamos ese dominio propio, que es lo mismo que la templanza, como se les había dicho en la primera parte que estuvimos viendo de la templanza. Este dominio propio es lo mismo que la templanza, porque vienen de la misma raíz griega. Y entonces aquí vemos que el dominio propio, que es la capacidad de tomar buenas decisiones, ¿cierto? Que el cristiano esas decisiones las va a tomar basadas ¿en qué? En la palabra, en lo que Dios nos dice. Entonces, son las tres cosas que Pablo dice que Dios ha dado a sus hijos. Nada de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Cuando meditaba en estas palabras y escuchaba que decía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni de temor, ¿cierto? ¿Cuándo viene el temor a nuestras vidas? ¿Cuándo viene momentos en que de pronto podemos reaccionar con valentía o con cobardía? Cuando hay situaciones fuera de nuestro entorno que nos pueden causar ese miedo o esa cobardía, ¿cierto? Porque de lo contrario no hay por qué tener miedo ni temor. Ese miedo y ese temor que podemos sentir en un momento dado viene y depende de alguna situación externa que estemos viviendo. Y por eso Pablo aquí le habla a Timoteo y le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea que se puede avanzar con el Señor, se pueden lograr muchas cosas y podemos tener ese dominio propio, esa templanza que necesitamos en momentos de adversidad. Entonces, como les decía, hay situaciones externas que a veces en nuestra vida nos toca pasar. ¿Quién no ha pasado por una situación externa que a veces lo lleva a tener dos reacciones? Algunos reaccionan desde el ámbito de los impulsos, de las emociones, y reaccionan de una manera de pronto inadecuada, porque solamente se guían por las emociones del momento. Pero hay otros que reaccionan ante esa circunstancia externa con decisión, analizando, razonando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomo ahora en medio de esta situación? Entonces, eso es una manera diferente de reaccionar, a través de tomar una decisión adecuada. Y a eso nos enfrentamos todos los días en su vida. Situaciones donde usted puede reaccionar con las emociones, solamente con el corazón, o con la razón, razonando y analizando las situaciones para ver qué va a hacer. Pero ¿saben? Hay momentos en nuestra vida donde ni las emociones ni la razón a veces no son suficientes para responder ante una adversidad. Y estamos entonces en situaciones, digamos, extremas, situaciones adversas que a veces decimos no podemos más, no sabemos qué hacer. Pero ¿saben qué bueno y qué buena noticia y qué hermoso es saber que nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, del Señor, en esos momentos adversos? Cosa que a veces los que no conocen del Señor no tienen esa ayuda. ¿Y qué ocurre con algunos que a veces son conducidos a hacer cosas indebidas, inadecuadas, por no tener esa ayuda con la que cuenta el Hijo de Dios, aquel que ha creído en el Señor, aquel que ha abierto su corazón para Dios, para seguirle y para servirle? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Saben que a veces esto de la templanza, del dominio propio, puede ser algo que como padres podemos ir enseñando a nuestros hijos desde pequeños? Hay padres que van instruyendo a sus pequeños cómo tener templanza, algo de templanza. Y como ya hemos visto, nosotros en todas las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo hay situaciones que van más allá de lo que normalmente nosotros reaccionaríamos. A ver, hablando por ejemplo de lo que el Señor nos dice,
que amemos a nuestros enemigos. ¿Saben ustedes que eso no es fácil hacerlo a un hombre común y corriente? No es fácil amar a un enemigo. Y el Señor entonces pide que amemos a nuestros enemigos. Pero ¿cómo es que yo puedo lograr hacer eso? En mi fuerza y por mucho amor que tenga, no logro hacerlo. Necesito de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Él es el que me ayuda. Él en mi vida es el que me ayuda a yo poder cumplir con eso que el Señor me pide. Ama a tu enemigo. Porque de lo contrario, lo que nuestra carne normalmente quiere hacer es, con el enemigo, ¿qué? Destruirlo, desaparecer. Entonces, miremos y analicemos que eso es lo que nosotros debemos entender. Que todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestra fuerza no lo vamos a poder lograr. Es cierto que a veces en esto de la templanza, el carácter que tú tengas puede ayudar a que de pronto puedas tener más templanza o menos y más fácilmente puedas llegar a ser adiestrado en esto. Pero ocurre que necesitamos, ya quiero molestar, necesitamos siempre del Espíritu Santo de Dios, de esa relación con Dios. Y yo quiero que miremos un ejemplo de esto que le estoy comentando, de esas reacciones que a veces nosotros podemos tener. Amén. Yo quiero que nos vayamos un momentito a Esther capítulo 4. Intentemos no distraernos por el ruido y sigamos aquí. Amén. Vamos a cambiar de micrófono. Bien, Esther capítulo 4. A ver, le cuento un poquito el preámbulo de esta historia. Estaba el pueblo judío, ¿cierto? Estaban a expensas, en estos momentos que les voy a contar esta historia, estaban a expensas ellos de ser eliminados, porque había un hombre que odiaba a los judíos en este momento, y resulta que la esposa del rey Asuero en este momento era una mujer judía que se llama Esther, pero hasta estas alturas el rey no lo sabía, porque el tío que la había criado no le había dicho: no declares de dónde tú eres, y ella no había declarado de dónde era. Y había un principal en el gobierno del rey que cogió rabia y odio a los judíos, y al tío de Esther, que él no sabía que era el tío. Entonces, ¿qué pasa? Que él le dijo al rey para hacer un decreto donde iban a destruir a todos los judíos. El rey, pues, no le pareció nada absurdo y firma ese decreto. Y entonces, cuando Mardoqueo, el tío de la reina, escucha esto, él se viste de cilicio y se pone allá en la puerta del palacio. No podía entrar. Y entonces la reina mira esto que está ocurriendo. Dice en el capítulo 4, versículo 4, y dice: y vieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron entonces, o sea, le dijeron que su tío estaba allá vestido de cilicio, era que se había echado ceniza en la cabeza y con una ropa inadecuada con la cual no podía entrar al palacio, y que representaba e indicaba que estaba con mucho dolor. Eso era lo que significaba estar vestido así de cilicio. Entonces esto lo vieron las doncellas y los eunucos y se lo dijeron a la reina. Y la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Entonces Esther llama a Atac,
que era uno de los eunucos, lo llama y le dice, mira, ves a averigua a ver qué es lo que está pasando con Mardoqueo, porque está así vestido. Entonces, cuando vienen acá y le preguntan a Mardoqueo qué es lo que está pasando, él le cuenta y le da el decreto, le da una copia del decreto, lo dice el versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin que se la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Imagínense, iban a morir todos los judíos. Y lo que quería Mardoqueo era que la reina Esther fuera hasta donde el rey a pedir clemencia, a pedir ayuda. Pero resulta que algo que estaba decretado allí en ese reinado era que nadie se podía presentar delante del rey si no era llamado, incluso la reina no podía entrar, no podía presentarse. Y dice el versículo 11: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo he sido llamada para ver al rey, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esther responde a esta situación que hay con una respuesta, digamos, desde los sentimientos, desde el corazón. Ella dice, no, yo no me voy a enfrentar a eso. Mira que allá el rey no se puede ir, no se puede presentar nadie ante él si el rey no ha mandado a llamar. Entonces eso es lo primero, la primera respuesta que vemos que Esther da. Pero resulta que Mardoqueo le hace saber y le dice, mira, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Imagínense, la situación era grave, era de muerte o vida. Entonces, ¿qué pasa? Esther empieza a analizar y a tomar una decisión, ya meditando un poquito más, y en el versículo 16 del capítulo 4 dice, a Mardoqueo le manda a decir, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayudaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces aquí Esther ya estaba decidida, ya pensó, ya analizó mejor las cosas y dice, bueno, vamos a orar, vamos a ayunar, y ya yo me voy a presentar ante el rey. Entonces miremos esta otra situación. Ya ella analiza, reacciona y dice, bueno, voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Y eso es lo que a veces nosotros también hacemos. Podemos analizar y todo, y empezamos a hacer las cosas que están a nuestro alcance. Pero resulta que cuando hay estas situaciones extremas, necesitamos entonces de la ayuda del Señor. Aquí vemos que Esther decide ir, pero en el versículo, a ver, más adelante, vemos cómo Esther se presenta ya delante del rey. Y acá le dice en el versículo capítulo 5, dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición?
hasta la mitad del reino se te dará. Entonces miremos aquí la ayuda de Dios. Dios permite que su gracia, su favor hacia Esther estuviera de parte del rey. Entonces, eso es lo que podemos ver nosotros y podemos experimentar. En momentos de adversidad, tus reacciones pueden ser con las emociones o con la razón de analizar y pensar qué voy a hacer. Pero aún eso no es suficiente. Aquí vemos el ejemplo. Esther decide, bueno, vamos a ayunar y vamos a orar. Pero faltaba el favor de Dios. Faltaba esa gracia de Dios para ese momento en que ella entrara allí al palacio. Y allí es donde Dios interviene. Y es lo que nosotros también necesitamos en momentos adversos, en momentos en que hay que tomar decisiones, en momentos en que hay que tener templanza y dominio propio ante situaciones. Necesitamos de esa ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y es cuando el Señor nos sorprende y nos da más de lo que nosotros esperábamos en situaciones como estas. Amén. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta también es que esto de la templanza, ¿ustedes creen que es algo que se logra de la noche a la mañana? No. Es algo que hay que ir ejercitando. Como cualquier otro de esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que hay que ir desarrollando, y eso se va desarrollando más y más en usted a medida que usted busque del Señor, a medida que usted disponga su vida, la rinda más al Señor. Entre más y más usted haga esto, más va a tener de lo que Dios quiere darle a usted. Entonces, una ilustración que estuve escuchando acerca de esta parte de cómo es que nosotros podemos desarrollar esa templanza, ese dominio propio que es tan esencial en la vida, ¿cierto? Porque cuántas personas no han caído, no han sido destruidas por no tener dominio propio. Como leemos en la palabra, que dice que una pequeña locura al rey daña que su trono, afecta. Una pequeña locura. ¿Y cuántos de nosotros a veces no estamos enfrentados a situaciones que tenemos que tomar decisiones y decir esto no, esto sí? Pero esas decisiones las tomamos en base a que amamos a Dios y queremos agradarle, en que queremos servirle, en que queremos seguirle. Amén. Por eso que es importante que nosotros tengamos una motivación para poder decir no voy a acceder a esto. Viene a mi mente ahorita el recuerdo cuando yo era joven y soltera. Todavía sigo siendo joven, pero ya no soltera. Cuando estaba joven y soltera, recuerdo que venía, pues, cuando estaba joven, la posibilidad de tener algún enamorado que no fuera temeroso de Dios. Pero yo había decidido, no, yo quiero agradar a Dios en él. Yo quiero, atendí a ese versículo que el Señor en su palabra nos dice: no unáis con yugos desiguales con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ese versículo se me quedó allí, lo puse en mi corazón para tenerlo en cuenta. Así que cuando se presentaban enamorados que no eran temerosos de Dios, ahí mismo había el freno, la templanza para decir no, aunque estuviera muy guapo, muy lindo por fuera, pero en su corazón no tenía el temor de Dios, y eso era apartado. Entonces es necesario que nosotros tengamos esa templanza, que la desarrollemos. Y un ejemplo que miraba yo era con respecto a la metalurgia. En la metalurgia se utiliza un proceso que es de templar el acero o templar el hierro.
Y lo que hacen es someterlo a unas temperaturas elevadísimas, lo máximo que pueda soportar. Una temperatura extrema. Y luego, bruscamente, lo meten en agua fría. ¿Qué ocurre allí? Que estas moléculas que antes de pronto estaban todas desorganizadas, al meterse bruscamente en el agua fría, quedan ordenadas, organizadas. Y esto hace que ese producto quede de mayor resistencia, de mayor calidad, y pueda ser usado en otro sitio, en otro, por ejemplo, una chatarra. Ya cuando la pasan a ese proceso, ya no seguirá siendo chatarra, sino que tendrá un valor mucho mayor. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo, como hija de Dios? ¿Qué tendrá que ver esta ilustración? Resulta que nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor, nuestra vida a veces está toda como si tuviera las moléculas todas revueltas. Nuestro ser interior está a veces todo desordenado, descontrolado por todo lo que quizás hemos vivido, hemos aprendido. ¿Y qué pasa? Que el Señor necesita pasarnos por procesos donde a veces tenemos que vivir situaciones extremas, donde tenemos que decir: Señor, yo no puedo más, necesito tu ayuda, ayúdame tú, ayúdame tú. Y ahí es cuando el Señor viene e interviene en tu vida. Hermoso, ¿no? Y nada es por casualidad. Por eso el Señor dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Tengamos por sumo gozo. ¿Y por cómo es que me voy a gozar en los momentos difíciles? Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué me tengo que gozar? Porque esos momentos adversos que usted va viviendo lo van a hacer más fuerte, lo van a hacer más valioso. Dígame si no es así, que lo que usted va viviendo lo van haciendo ser una persona más madura, de tomar mejores decisiones, de saber: esto ya no debo hacerlo así porque ya sé que el resultado es este, tengo que hacerlo de esta manera. Y todo esto son procesos en los cuales Dios nos va llevando, pero para irnos alineando a su voluntad, irnos alineando a una mejor persona, que tengamos más esa firmeza de carácter, que ya no seamos llevados, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina. Para allá me lleva, para acá y voy para allá como las olas del mar, para allá y para acá. No. Hace falta esto que la palabra de Dios nos enseña. Por eso no tenemos que estar tristes, digamos, y sentirnos como que derrotados cuando vienen esas dificultades. No, porque son para bien, son para llevarnos a hacer de nosotros, hablando así en términos metalúrgicos, un mejor producto, pero con un fin. ¿Se acuerdan de José? Vámonos un momentito a la historia de José. Génesis, capítulo 39. Bien, les voy a narrar un poquito antes, porque aquí ya estoy en la historia de cuando ya estaba en Egipto. Pero antes, ¿qué pasó con José? Era, digamos, que el antepenúltimo hijo de Jacob, muy amado por Jacob, muy mimado, muy querido, más que, digamos, a sus hermanos. Tanto era que la Biblia nos describe y nos dice que Jacob le hizo una túnica de colores a José, cosa que no se la hizo a ninguno de los hermanos, y
que era algo muy valioso, muy costoso, pero sin embargo el padre le hizo esa túnica de color. En fin, que José era un niño muy mimado y muy amado por su padre. Pero después de estar en esa situación, en esa vida tan hermosa, luego sus hermanos pues tenían un rechazo, sus hermanos mayores o hermanastros tuvieron un rechazo fuerte hacia José por esta situación. ¿Y qué ocurrió? Que un día que el padre lo manda para que vaya a ver cómo están sus hermanos que estaban allá apacentando las ovejas por el campo, cuando José va, los hermanos pensaron en matarlo. Pero uno de ellos dice, no, vamos a meterlo mejor, vamos a tirarlo en una cisterna, en un pozo. Así que José, de ser mimado, pasa a caer en un pozo. Lo tiran sus hermanos allí en un pozo. Imagínense esa situación. Wow, ese momento, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría? Póngase en el lugar de José. ¿Qué pasaría por la mente de José? Estar allí, luego tirado en un pozo, pero eso no es todo. Luego lo venden como esclavo y lo llevan a otro país que no era su país, no era su tierra, lejos de su familia, y lo llevan allí. Y bueno, la gracia de Dios y el favor de Dios estaba con José. ¿Y qué permite Dios entonces? Que entre a trabajar con un oficial importante y él empieza a gobernar, a administrar toda la casa de este hombre, de Potifar. Y resulta que ahí estaba otra vez José muy bien, estaba de capataz, digamos así, muy bien le iba a su empleo, muy tranquilo. Estaba contento allí, digamos así, de todo lo que estaba viviendo en ese momento. Pero ¿qué ocurre? La esposa de este hombre se enamora de José y quiere que José tenga relaciones con ella, pero él dice no, porque yo temo a Dios. Y esta mujer lo acusa de que él quería abusar de ella, entonces lo hace meter ¿a dónde? A la cárcel. Miren, otro proceso extremo. De mimado a un pozo, del pozo pasa luego allá a esclavo, pero ya en mejores condiciones, y de allí pasa ¿a dónde? A la cárcel. ¿Cuánto les ha tocado vivir ese proceso que ha vivido José? De pronto quizás nosotros no hemos pasado por ahí. Y José, luego de estar allí en la cárcel, la gracia y el favor de Dios sigue allí. Bueno, a él lo ponen a dirigir allí en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que entonces el faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño y no sabía quién lo pudiera interpretar. Pero alguien se acordó de José y dijo, José, ese que está allá en la cárcel, puede interpretar sueños. Y lo mandan a sacar. Vámonos a Génesis 41. Y miren lo que ocurre. Entonces José interpreta los sueños de Faraón. Y el versículo 37, José le está diciendo todo ya lo que ese sueño significaba. Y le explicó lo que tenía que hacer, que iban a venir 7 años de hambruna y 7 años de escasez. No, 7 años de abundancia y 7 años de escasez o hambruna. Y entonces le dice, usted busque a una persona que sabia, que en esos tiempos de abundancia pueda recolectar y pueda guardar mucho alimento para cuando venga ese tiempo de escasez, usted tenga todo el pueblo, toda la nación de dónde coger. Entonces dice el 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Imagínense ahora dónde estaba José.
Pero ¿por dónde había pasado? Por todos los procesos que había tenido que pasar José para poder tener la fuerza, la fortaleza, la entereza de llegar a ser lo que ahora iba a ser. El segundo más importante en esta nación de Egipto. ¿Podía José haber ejercido ese cargo cuando estaba mimado allá con su papá? ¿Podía tener la fortaleza para poder enfrentar ese cargo que le venía? No. Por eso nosotros no podemos quejarnos de los procesos que tengamos que vivir, porque debemos pensar que son para bien. Cuando tenía 8 años, digamos que en mi familia, con mis hermanos, vivíamos con mi mamá. Y yo recuerdo que cuando mi mamá salía a hacer algún mandado, yo ni comía, me hacía falta mi mamá. ¿Y qué pasó? A los 8 años me llevaron a vivir con una familia en otra ciudad. Tenía 8 años, lejos de mi mamá, lejos de mis hermanos. Casi un año allí. Pero todo esto, ¿para qué era? Para prepararme para el futuro. ¿Qué iba a saber yo que iba a estar aquí en España, lejos de mi familia? ¿Qué iba a saber yo eso? Pero ¿quién lo sabía? Dios. Dios sabe lo que tiene para ti, para el mañana. Él lo sabe. Qué bueno que nosotros podamos descansar en Él, confiar en Él, y no solamente en nuestras propias fuerzas. Así que todos los procesos que vivimos, el Señor nos ayuda en esto de la templanza. Necesitamos esa templanza para saber cómo responder ante las situaciones que se nos presentan a diario. Porque si usted se da cuenta, es a diario que vienen situaciones. A diario. Imagínense, la palabra nos habla de que vendrá persecución. ¿Y cómo vamos a afrontar nosotros las persecuciones si no tenemos esa firmeza ante cualquier amenaza? ¿Qué vamos a hacer? A negar al Señor, porque no vamos a tener esa entereza, esa firmeza para estar dispuestos incluso a entregar nuestra propia vida como la entregó Jesús por cada uno de nosotros. Imagínense ustedes, toda esa templanza, todo ese dominio propio se va formando en todos esos procesos que el Señor nos permite vivir a diario y experimentar a diario. Y el Señor quiere que nosotros salgamos ¿qué? Victoriosos, más que vencedores en medio de esto. Así como miren, José, qué hermoso. A mí siempre me impactaba la parte cuando después de estar allí en la cárcel, siendo un preso, de repente Dios sacarlo y ponerlo allí como segundo en Egipto. O sea que Dios nos puede sorprender. Pero ¿en qué momento? Cuando ya estás listo. Recuerden que mientras José estaba en la cárcel, le dijo al copero, porque allí entró un panadero y un copero a la cárcel, y José le interpretó los sueños que tuvieron. Y cuando José sabía que el copero iba a salir y a volver a estar en el puesto del faraón, le dice: cuando salga de aquí, por favor háblale allá a alguno para que me saque de aquí. Yo soy inocente, no he hecho nada malo. Pero ¿qué pasó? Se olvidó el copero de hablar de José. Todavía no era el tiempo. No era el tiempo para que José estuviera fuera. Quizás en tu proceso que estás pasando, viviendo, te sientas que ya no puedes más, pero tranquilo, que el tiempo de Dios lo tiene controlado. El tiempo Dios lo tiene bajo su control. Y en el momento justo y preciso, porque Él no llega tarde, va a ocurrir como ocurrió con José. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. De seguro que es así. Tenemos que creerlo nosotros, porque cada día vamos a estar desafiados a amar a Dios, a seguirlo o darle la espalda. Y necesitamos tener la templanza para decir sigo al Señor, cueste lo que cueste, así como lo hicieron los discípulos. La palabra de Dios nos dice que la tierra gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos?
que nosotros manifestemos ese fruto del Espíritu Santo. Mostremos algo diferente. Mostremos algo diferente. Amén. Así que todo esto que hemos estado viendo durante todo este tiempo, yo espero que no haya sido en vano. Que todo este adiestramiento que hemos estado recibiendo, el Señor hablándonos de cómo es el tener esas manifestaciones del Espíritu Santo, que usted ha visto que de pronto usted pensaba, yo pensaba que yo tenía ya templanza, o yo pensaba que yo tenía ya benignidad, que yo era bueno, y me encuentro con que no, de bueno no tengo nada, que no soy capaz ni siquiera de perdonar al que me ofende. Entonces necesitamos nosotros evaluarnos, porque la tierra espera esa manifestación de usted y de mí como hijos de Dios, que mostremos algo diferente.